Check, check. Uno, dos, tres. Check, check. Sí. Perfecto.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Tenemos un evento único, ¿no? Como muchos están capaz viniendo la primera vez, un evento presencial. Algunos se están conectando ahora por YouTube, así que bienvenidos a los que están en sus casas o en otras partes del mundo que ya nos han escrito, que se interesaron mucho por la temática. Así que muy contentos de estar hoy acá con ustedes, mirándolos a los ojitos y los que están del otro lado. Y nos llena de alegría ofrecer estos espacios de reflexión que nos convocan a frenar, observar y entender que en los tiempos actuales lo único constante es el cambio y de gran velocidad. Nuestras vidas, nuestro trabajo y nuestras organizaciones atraviesan nuevos desafíos que requieren de respuestas innovadoras, incorporar nuevos saberes y desarrollar nuevas capacidades. Las escuelas, como la nuestra, ya hace un par de años se está atravesando cuestionamientos sobre cómo enseñamos y cómo aprendemos. Ser una escuela basada en habilidades y competencias del siglo XXI que no se terminan de aprender a los 18 años, ¿no? Seguimos creciendo y desarrollando cada vez más habilidades y cada vez nos interesamos en otras cosas y qué importante es tener espacios donde poder seguir desarrollándonos. En ese contexto es que surge el Lifelong Learning San Andrés, un centro que ofrece una plataforma de formación continua para los adultos de nuestra comunidad, en donde la visión está puesta en seguir aprendiendo y descubriendo y desarrollando nuestro potencial a lo largo de toda nuestra vida. Ahora voy a bajar el volumen, así que no se preocupen porque el eco es disruptivo. Bueno, en línea con esta visión es que les damos una cálida bienvenida a nuestros 3 especialistas, quienes seguramente nos llevarán a pensar y repreguntarnos temas tan actuales como la longevidad, las oportunidades que esto nos trae, los atravesamientos de la edad y los nuevos paradigmas que vivir más nos ofrece en nuestras vidas sociales, laborales y económicas. Tenemos al doctor José Ricardo Jáuregui, presidente electo de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría y director médico de WeCare, una residencia de lujo. Mercedes Jones, directora del proyecto de Centro de Innovación Social, está a cargo del programa Longevidad Positiva de la Universidad de San Andrés. Y Ana Gambaccini, que es representante de Aging 2.0 y cofundadora de Ahora Nosotras. Ha realizado el MBA en la Universidad de San Andrés y es especialista en longevidad y Silver Economy. Luego de cada una de las presentaciones vamos a tener un tiempo de compartir, de hacer preguntas, de comentar. Obviamente los que estamos acá les vamos a acercar un micrófono a cada uno para que los que están en sus casas nos puedan escuchar. Y los que están en casa, yo voy a estar elevando las preguntas y se las haré yo en nombre de cada uno de ustedes. Así que sin mucho más, muchísimas gracias por estar hoy acá y que espero que se queden después un ratito. Vamos a seguir compartiendo un poco más de empanaditas y cosas ricas. Así que muchísimas gracias de nuevo y un fuerte aplauso a nuestros 3 oradores para hoy. Hola. Bueno, muy buenas tardes. Mucho gusto compartir esta mesa con Mercedes y con Ana, que ya nos conocemos desde hace un tiempo de varios eventos. Yo tomé el tema hoy un poco encarado por el lado de la educación y van a ver un poquito hacia dónde vamos a ir. Yo soy médico, me dedico a atender adultos mayores de hace 30 años y tengo, digamos, la experiencia de haber llevado una especialidad dentro de la medicina poco frecuente y espero poder transmitirles un poco de lo que he aprendido en este camino, ¿sí? Hay un contexto en el cual se está dando hoy en el mundo, ¿sí? Un fenómeno que, digamos, no tiene precedente en la historia de la humanidad, que es el fenómeno demográfico del envejecimiento poblacional. O sea, no ha existido antes de 1950 una situación como la que estamos viviendo en las últimas 7 décadas. Solo para que tengan un punto, digamos, para entender lo que estoy diciendo, hoy nosotros tenemos, ¿sí?, la posibilidad de vivir casi 2,5 veces más de lo que se vivía promedio en 1950. O sea, la expectativa de vida del mundo moderno, el mundo central del primer mundo, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, era de 50 a 51 años. Hoy tenemos países que ya están llegando a los 100, como Japón o como Islandia, y eso, por lo menos los que estamos en este terreno, lo consideramos una verdadera revolución y una de las grandes conquistas de la humanidad, aunque todavía vivimos en una sociedad que sigue siendo edadista, entendiendo por este término, ¿sí?, lo que significa la discriminación por edad, y en este caso del adulto mayor. Todavía, digamos, estamos dentro de un paradigma, sobre todo desde el punto de vista académico, en nuestras facultades, que se llama el paradigma materno-infantil, por no decirle que vivimos dentro
del mito de la eterna juventud, ¿no? Que sigue siendo como el gran logro que el ser humano quiere alcanzar, y de hecho hay mucha investigación y mucho dinero puesto en esto hoy en día. Después, si quieren y hay tiempo, podemos conversar un poquito de eso. Y en este fenómeno que también está ocurriendo, digamos, en todo el planeta, a su vez está ocurriendo movimientos poblacionales que hacen que en las grandes ciudades, sobre todo, se esté, digamos, como concentrando esta cantidad de personas mayores que está creciendo indefinidamente. Ya la ciudad de Buenos Aires y el partido Vicente López, que es el más envejecido de la Argentina, ¿sí? Se ha invertido la cantidad de personas mayores de 60 años comparado con los menores de 14. Eso se llama índice del envejecimiento para el año 2050, o sea, mañana, ¿sí? Para nosotros, en términos demográficos, todos los países de América, salvo una islita del Caribe, que no me acuerdo si es Barbados o alguna de esas, vamos a tener el índice invertido, como país, ya no como ciudades. Con lo cual, esto solo nos dice que vamos a vivir en un mundo, si me permiten el término, plateado, ¿está bien? O silver, como ahora se quiere decir. Obviamente esta población tiene características particulares, que es un poco a dónde nos vamos a meter hoy, ¿sí? No solamente desde el punto de vista de la salud, que es lo que a mí me compete, sino que tiene que ver con, digamos, sus pérdidas, también con sus ganancias, que ya empezamos a entenderlas, ¿sí? Con la cantidad de años que muchos estamos ganando o han ganado de no tener una enfermedad que nos impida desenvolvernos en la vida cotidiana, eso se llaman años libres de discapacidad. La Argentina es uno de los países, de los 5 países en la actualidad en el mundo que tiene una Carta de Derechos específica para adultos mayores, que se llama Convención Interamericana, y que tiene estatuto constitucional aprobado por las 2 cámaras. O sea, nosotros estamos trabajando mucho con la justicia, con los jueces de la nación, para que entiendan que tienen esa legislación en la mano, en la cual, digamos, hay un montón de instrumentos que permiten, por ejemplo, la protección de muchos de ellos cuando son abandonados, ¿sí? O, bueno, podríamos poner varios ejemplos. Diseñar programas, servicios, sistemas que tienen esta población, digamos, en crecimiento constante y en perspectiva, digamos, de cantidad hacia el futuro, hacen que tengan que tener ciertas características de amabilidad con este tipo de población, que en general todavía tiene una gran cantidad de personas vulnerables, ¿sí? Eso es lo que se llama age friendly en inglés, ¿sí? Pero o sea, que sea amable con las personas mayores, que termina siendo amable con todos, porque en definitiva, si uno hace una vereda donde no nos tropezamos, nos va bien a todos, ¿está bien? Y finalmente, digamos, y un poco más dentro ya de lo que es el sistema de salud o sociosanitario de los países, todavía no estamos pensando cuáles son las necesidades de esta población. Seguimos con un esquema sanitario casi del siglo XIX, en su diseño de respuesta, en sus niveles de atención, y lo que se necesita hoy, que es cada vez tener más lo que se llaman cuidados de transición entre una terapia intensiva, por ejemplo, y la casa. Ahí hay un gran espacio que todavía no está bien ocupado y que genera un montón de oportunidades y de problemas si no están resueltas, ¿sí? Pero es una de las ahí está, de los puntos. Bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido. Entonces, como les decía, la longevidad es un gran logro de la ciencia, pero también del ser humano en sí mismo. Las causas que hoy envejezcamos más no son solamente salud o desarrollo de un fármaco o de poner un stent en la arteria coronaria, ¿sí? Es tener acceso a alimentos. Ustedes imagínense que hace 100 o 150 años atrás no todo el mundo tenía el chino a media cuadra. Lo pongo así, ¿está bien? Había que corretear 2 semanas para cazar un jabalí. O sea, el acceso a los alimentos, la industrialización también hizo, ¿sí? Tener agua potable y cloacas, aunque le parezca mentira, hizo que la gente se dejara de morir en masa y dejar de matarnos en grandes guerras también, ¿sí? Ahora nos sofisticamos, nos matamos mejor, pero en menos cantidades, porque en la Segunda Guerra Mundial se murieron 11 millones de personas entre 20 y 30 años. Entonces, todo eso dejó de pasar y hizo que la gente que nacía, junto con los cuidados de la salud y de la salubridad, ¿sí?, no se muriera. Y entonces empezaron a crecer, y eso empujó el famoso baby boom que ocurrió en Europa, empezó a empujar la población hacia edades mucho más longevas, ¿sí? Evidentemente la imagen de las personas mayores todavía no se reconoce. Hablamos de edadismo, ¿sí?
Hablamos de estereotipos, seguimos pensando que los viejos son pasivos, ¿sí? Que no pueden, que no tienen ya capacidad de crear, que no pueden contribuir a la comunidad, a la familia o a donde ellos se quieran desempeñar. Ese estereotipo está muy arraigado en todos lados, ¿sí? Y finalmente, bueno, acá tienen algunas definiciones, pero el estereotipo de la vejez afecta en diferentes colectivos. ¿Qué significa esto? Que, no sé, en la salud se piensa que una persona mayor, por ejemplo, no tiene más sexualidad, entonces le doy cualquier tipo de fármaco y ni le pregunto. Y quizás le interesa más seguir teniendo sexualidad y no tomar un diurético o un medicamento que le baja la presión demasiado. Es una elección. O sea, ni siquiera nos planteamos que pueda tener una elección. ¿Está bien? Y eso es un defecto de la formación de los médicos. Es un ejemplo, ¿no? Bien. Primer concepto, que no constituyen un grupo homogéneo. Ningún adulto mayor es igual al otro. A todos les pasó la vida de alguna forma. ¿Sí? Y no solo en conceptos de salud, que es así, él es hipertenso, él fumó, él hace ejercicio, etcétera, sino en lo que hemos vivido como experiencia. ¿Sí? Nosotros tenemos una mirada que se llama de curso de vida. Tratamos de entender esa biblioteca que hoy se sienta adelante para poder ofrecerle, digamos, soluciones a sus problemas. Es una etapa, entonces, donde la variabilidad interindividuo es altísima. ¿Está bien? Esto trae algunas situaciones muy particulares, como por ejemplo, que la medicina que hoy ejercemos está basada en experiencias que se hacen en gente más joven, porque al no ser iguales no podemos comparar los efectos de un tratamiento, por ejemplo, porque va a ser distinto en este señor que es hipertenso, este además es diabético, este es sano, etcétera, y cuesta mucho hacer investigación. Entonces, y evidentemente, digamos, en este mundo de estereotipos y donde pensamos que la vejez sigue siendo pasiva o negativa, es donde crecen nuestros niños. ¿Está bien? Y la escuela no está exenta de eso, que es un poco a donde yo quiero ir en esta charla. Entonces, antes de entrar exactamente a qué llamamos la profecía autocumplida, es un poco, lo voy a tratar, digamos, de resumir. Toda la vida hemos crecido escuchando, viendo que las personas mayores son pasivas, retirados, tienen nuevos roles, pero que son muy específicos, de los cuales no se pueden salir. Están para cuidar a los nietos, no para otra cosa, etcétera. Y entonces, cuando nos toca llegar a la tercera edad o a la vejez, es como que asumimos que eso es lo normal. Esa es la profecía autocumplida. O sea, por suerte, digamos, ya las generaciones actuales, ¿sí? Si me permiten, de viejos, son, digamos, personas que han crecido en un mundo muy distinto y que se han revelado en muchos lugares. Son los que crecieron con la pastilla anticonceptiva y la revolución que causó eso en el mundo. Son los que hicieron el Mayo francés, por ejemplo, ¿sí? Son los hippies. Acuérdense, los hippies eran entre los 60, 50, 60, digamos, y un poco de los 70. Hoy esas personas tienen más de 80 años. ¿Está bien? Entonces, ya no, digamos, la mujer salió a educarse, ¿sí? O sea, se empezaron a romper ciertos círculos que hicieron que ya hoy las generaciones de adultos mayores muestren en casi todos lados un tercio de personas que siguen estando dentro de esa, digamos, de ese estereotipo de pasividad porque están enfermos, un tercio de personas, ¿sí? Que están absolutamente sanos, robustos, productivos y haciendo incluso cosas nuevas y desafiando, y un grupo en el medio que está, digamos, con algunos achaques, pero que la sigue peleando muy bien. O sea, ya no son todos iguales y pasivos como pensábamos antes. Hay algunos que nos sacan varios kilómetros de ventaja, decíamos en el colegio, ¿no? Y eso empieza a ser cada vez más una realidad. Entonces, la gerontología educativa, en definitiva, nace como concepto, ¿sí? Para combatir este modelo de negatividad que se tiene hoy en día todavía en la sociedad. ¿Cuál es la idea? Normalizar el concepto de vejez o envejecimiento como parte del ciclo de la vida, ¿sí? Como tarea fundamental en la etapa educativa de las personas. Los países escandinavos, que son los que están más avanzados en todos estos términos, ¿sí? Empiezan a educar sobre ciclo de vida y sobre que existe, digamos, así como existen niños, existen del otro lado personas mayores, ya en el jardín de infantes, con técnicas, etcétera, acordes a la edad de los chicos. Pero se normaliza que existe esta parte del ciclo de la vida, ¿sí? Que no es algo que
Todos tenemos escondido, nadie quiere ser viejo y cuando nos toca no lo asumimos. ¿Está bien? Eso significa prepararse. Entonces la convivencia intergeneracional en las instituciones también es una realidad que se está viendo cada vez más. Por razones lógicas, sigue habiendo gente muy productiva, mayor, que convive con chicos o de diferentes edades. Entonces eso nos trae, digamos, un montón de desafíos. ¿Está bien? Esto, digamos, debería apuntar a plantearnos diferentes metodologías para poder, digamos, entender lo que significa la relación intergeneracional. En Australia, por ejemplo, hay una experiencia muy interesante donde la escuela está dentro de una residencia de adultos mayores que está en el campo, ¿no? Y ellos pusieron el jardín infante adentro de la escuela, perdón, de la residencia geriátrica. Entonces los chicos conviven, ¿sí? En Corea del Sur yo estuve en una institución donde los chicos iban a hacer gimnasia al gimnasio de la residencia. Y así, digamos, muchos ejemplos a lo largo del mundo. Entonces, les traje solamente un trabajo que se hizo en España, de cuál es la imagen que tienen los chicos en España hoy, ¿sí? De las personas mayores. Entre los 8 y los 10 años lo viven todavía como una prolongación de los padres, ¿no? Padre, abuelazgo, digamos. Y cuando ya son un poquito más grandes, terminando la primaria, los empiezan a ver como personas autónomas. En España se empezó a educar sobre envejecimiento hace 20 años, o 25. Y fíjense que los chicos ya entrando al secundario los empiezan a ver como pares, no como gente distinta, pasiva o lo que fuera, ¿sí? Sino como personas. Esto es muy interesante y es auspicioso. Y es ahí donde deberíamos apuntar, digamos, el sistema educativo, ¿sí? Bien, la conclusión de ello es que esto surge de los cambios sociales, la educación, etcétera, y me parece que es muy interesante, digamos, tener esta mirada. Lo otro que les quería contar es que la gerontología está dentro de las 20 carreras del futuro analizada por Forbes, ¿sí? Esto se analizó en Europa y en Estados Unidos, no lo sé si en la Argentina, pero, digamos, uno piensa, bueno, cuidadores, ¿sí? En la Argentina faltan 1,5 millones de cuidadores formados. Pero fíjense, especialista en bienestar de las personas mayores, una carrera universitaria hoy en varios países europeos, ¿sí? La revista Forbes ya hizo un número especial de abogados especializados en derecho de las personas mayores. Cirujanos de la memoria. Es todo el mundo que está rodeando la enfermedad de Alzheimer, que todavía no tiene cura y que está generando millones y millones de dólares de inversión en busca de, ¿sí? Gerontólogos especialistas en gestión, porque armar los programas, el País Vasco, por ejemplo, es un ejemplo a nivel mundial de los programas de salud pública que tienen orientados a adultos mayores. Cuidadores y asistentes, como yo les decía, hace falta en todo el mundo, ¿sí? Sobre todo porque la persona joven hoy trabaja, digamos, el papá, la mamá de la casa, están independientes, tienen los chicos, están en otra etapa, ¿sí? Los viejos se quedaron en las grandes ciudades, la gente más joven empezó a retirarse hacia afuera de las ciudades, acá pasó de la década del 90 en adelante, y están solos, ¿sí? Diseñadores de espacios de convivencia, muy interesante, se están formando pequeños pueblos, ciudades o barrios en muchos lugares del mundo. Hay un concepto que se llama cohousing, en el cual con muchos modelos empiezan a trabajar esto. Programas de atención multidisciplinaria de cuidados, bueno, etcétera. Solo para mostrarles, pero está dentro de las 20 carreras del futuro. Uno piensa, no sé, en grandes cuestiones para llegar a la Luna, a Marte, etcétera. Bueno, va a haber otra realidad que también se genera incluso como mercado laboral absolutamente interesante. Vamos terminando. Entonces, ¿cuándo comenzar a educar en gerontología? Esto es una opinión personal, pero yo creo que hay que, desde el día 1, ¿sí? Primero el ejemplo en la casa, y cuando el chico va a la escuela tiene que empezar, ¿sí? Hay un estudio hecho por una investigadora del CONICET, muy interesante en la Argentina, hace unos 20 años atrás, que analizó la literatura infantil. Y lo que vio es que durante 15 años, los años de la dictadura militar, etcétera, no importa, no sé si tenía relación con eso, pero digo, coincidieron, la figura del abuelo o del adulto mayor en la literatura infantil había desaparecido. Y cuando empieza a aparecer o en un asilo o en silla de ruedas.
hablando de estereotipos, ¿está bien? Entonces fíjense todo lo que podemos hacer para, digamos, hacer que esa profecía no se autocumpla, porque ese chico va a incorporar esa imagen inconscientemente. Y finalmente, educarnos para envejecer saludablemente. Este es un tema enorme que daría para otra charla, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros aprender a envejecer. Nos va a pasar a todos, ¿sí? Eso hasta ahora no se pudo revertir, a pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo para lograr entrar en la fuente de la juventud y salir joven del otro lado, como el cuadro de Cranach el Viejo, que es un pintor del siglo XVI, también, que había pintado eso. Pero digamos, hay todo un capítulo de educación para la salud, ¿sí? Que tiene que ver con lo social, con el intercambio entre pares y con el propio autocuidado. Y entonces es fundamental también empezar, cuando uno da clases, no importa el ámbito, en salud es clave. Hay una sola facultad en la Argentina que enseña esto a los médicos, por ejemplo, para que ustedes entiendan dónde estamos. Pero es fundamental empezar a dar pautas, digamos, de higiene, pautas dietéticas, pautas de cuidado de la dentadura. O sea, hoy tenemos dentaduras que deben durar entre 90 y 100 años. ¿Está bien? Entre otras cosas, ¿no? Para poner un ejemplo. Bueno, muchas gracias y los dejo con Ana y después charlamos seguramente. Gracias, Ricardo. Con Ana quedamos que seguía yo. Y siempre es un placer escucharte y siempre es un placer hablar de estos temas. Yo soy una apasionada y anoté algunas cosas porque tengo que contenerme. Cuando me pongo a hablar, querría contarles todo lo que estamos descubriendo, los hallazgos, pero sobre todo, yo estoy trabajando este tema en la Universidad de San Andrés, en el Centro de Innovación Social, en una iniciativa de longevidad positiva, pero en realidad es un compromiso personal. Yo acompañé a mi madre cuando ella empezó a envejecer y ahora yo estoy en el grupo de personas mayores. Entonces, hablo sí con datos, con información, con investigación, pero sobre todo por un apasionamiento personal de tratar de cambiar el paradigma de la vejez en Argentina. Nada menos que eso. Y hablaba con algunas de ustedes hace un rato y justamente lo que decíamos, bueno, ¿a qué convocamos hoy? ¿De qué se trata este encuentro? Y aquellos que no están presencial, que nos están viendo por el Zoom, ¿por qué los invitamos? Y en realidad tiene que ver con que estamos, como dijo Ricardo, viviendo una revolución. Un cambio de paradigma que tiene nombre, se llama la revolución de la longevidad. Y cuando nosotros pensamos qué es esto del cambio de paradigma, en realidad es un compromiso, tenemos que cambiarlo, porque lo que está en este momento presente es, yo diría que la conciencia relativa de que algo está pasando, que nos involucra, pero no sabemos muy bien cómo, y que en algún punto es como que la humanidad, estos 30 años que se agregaron, algunos dicen que 40, a la vida, no sabemos qué hacer con eso, no tenemos muy claro de qué se trata. Entonces yo quedé con Ana en que yo iba a dar como unas pinceladas de todo lo que me encantaría hablar y de todo lo que nos gustaría comentarles, que es importantísimo, que es complejo, que es desafiante, que cambia todo lo que creemos que es cierto con respecto a la vejez, que nos descoloca totalmente, pero sobre todo nos compromete a ver qué vamos a hacer nosotros con eso, porque como acaba de plantear Jáuregui, es muy probable que la mayoría lleguemos a los 100 años y esto nos parece insólito. No lo imaginamos. Entonces, primera cuestión, ¿qué es lo que sucede a nosotros? ¿Qué es lo que nos pasa con esto de que aumentó la vida tantos años? Es que se agrega una nueva etapa vital. Así como en el siglo XX se agregó la adolescencia, ahora se agrega una nueva etapa vital que separa lo que es la adultez de la vejez, que no tiene nombre, aunque yo ahora les voy a dar un nombre, pero no hay un acuerdo generalizado,
y que en 2006, en la revista de negocios de Harvard, salió el nombre que yo les voy a comentar, que es el de madurescencia. La madurescencia o la madurez prolongada es ese periodo que, como la adolescencia separa la infancia, ¿no?, de la juventud, bueno, la madurescencia separa lo que es la adultez de la vejez. Y cada vez se alarga más este proceso y suceden cosas bastante insólitas, porque lo que nos pasa en el plano personal, social y familiar es que estamos muy desconcertados, porque las personas mayores de hoy son mucho más sanas, más educadas, más felices, medido todo esto, que nuestros padres y abuelos, pero no lo reconocemos y esto no se publica. Por eso también se llama revolución silenciosa. Y a ver si les dije todo lo que les quería decir acá, sí. Bueno, esto es la nueva etapa vital. Ahora también me gustaría comentarles qué pasa en esta nueva etapa y qué nos pasa con la percepción de la edad. Cada vez se distancia más la edad cronológica de la edad sentida o edad percibida. Los estudios, por ejemplo, en Canadá, indican que los canadienses se sienten 7 años más jóvenes que la edad cronológica. Es decir, que cada vez se distancia más la edad que tenemos en el documento con la edad que percibimos que tenemos. Y eso nos desconcierta mucho, porque hacemos cosas que nuestros propios hijos o compañeros, amigos, nos dicen, che, pero a tu edad. ¿Y saben qué pasa? Que esto de que uno tiene 15 años en un rincón del corazón, bueno, o 20 años, es así. Eso se está viviendo y en este estudio con los canadienses se descubrió que a medida que uno va cumpliendo más años, se va aumentando esa sensación de juventud. Es decir, que hay un rejuvenecimiento del envejecimiento. No sé si soy clara, porque tampoco hay demasiados nombres para esto, pero en definitiva, a medida que cumplimos años nos vamos sintiendo más jóvenes. Y eso nos preguntamos, ¿seré yo? ¿Es que soy una ridícula, que me siento así, los demás me ven como una persona mayor? Que lo soy, por otra parte, no estoy negando la edad. Entonces surgen estas como contradicciones entre lo uno se anima a hacer o haría y lo que la sociedad está esperando que suceda. Y acá, miren, hay un tema muy importante y es que el reloj biológico fue como avanzando y estamos como las agujas cumpliendo muchos más años. Pero tenemos un problema serio que es el reloj social. ¿Y qué es lo del reloj social? Los sociólogos decimos que todas las culturas y todas las sociedades tienen un tiempo apropiado para hacer determinadas cosas. Es decir, cuando yo era joven, una persona de 40 años no estaba casada, era un solterón. Ahora eso no existe como concepto, no existe. Pero bueno, es como si dijeran que nuestra sociedad dice, el reloj social dice, cuál es el tiempo apropiado para terminar el colegio, para casarse, para estudiar, para manejar, para votar. ¿Y qué sucede con el reloj social cuando se agregan 30 años a la vida de la gente? Es absolutamente ridículo. Y yo les diría que inconcebible desde un punto de vista, sin embargo, el reloj se detiene. Y como dijo Ricardo, se espera que nosotros pausemos nuestra vida y que nos transformemos en personas pasivas, ¿no? La clase pasiva. Entonces, hay como una contradicción entre la vida real de las personas y el reloj social. El reloj social atrasa, quedó clavado, Ricardo más o menos lo planteó, en la década de los 50. Es cierto, en esa época la gente se moría al poco tiempo de jubilarse. Ahora, les cuento, acá está Flora Proverbio, que me lo he escuchado decir y nos reímos bastante, porque de verdad, yo les digo, es lo que yo viví con mi madre y dije, no querría ni para mí ni para nadie una vejez como ella,
que se sintió muy disminuida por cómo la trataban. Ella era doctora en ciencias económicas, íbamos al banco juntas para después tomar algo y qué sé yo, y el gerente me hablaba a mí, no a ella. Yo soy un cero alaz con todos los temas de números, y a ella no le hablaba, era un mueble que estaba ahí. O sea, mi madre se jubiló a los 60 años y murió a los 96. A los 80 empezó a decirme, si hubiera sabido que iba a vivir tanto, hubiera seguido trabajando. Y ahí estábamos charlando con ellas hace un rato, la diferencia entre lo que es trabajar y lo que es estar en actividad, permanecer activo. Mi madre, como mucha otra gente, no quería seguir trabajando, había enviudado, había educado 4 hijos, se había roto el alma trabajando, quería, como ella dijo, vivir mi vida, salir, viajar, estar con amigas. ¿Cuánto le duró eso? ¿Cuántos viajes hizo? Después se hartó por el estilo de persona. Y entonces, esto que dijo Jáuregui y que yo reafirmo con toda la información que hay en el mundo, es muy probable que todos nosotros seamos longevos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer no es qué van a hacer los que envejecen, qué voy a hacer yo cuando, como mi madre, me jubile, tengo 30 y pico de años por delante para vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para darle cuerda a ese reloj social que se empiezan las agujitas a paralizar cuando llegamos a los 50 y en las empresas algunas a los 30 y pico ya no nos toman y a los 40 y pico si no llegamos a los espacios de decisión nos empiezan a correr para los costados porque ya no servimos? Y como me decían hace un ratito, cuando uno empieza una edad determinada ya no nos escuchan. De hecho, en el plano de la belleza y la sexualidad, a partir de una edad, sobre todo a las mujeres ya no nos ven. Hay una autora, Susan Sontag, que a mí me encanta, que ella decía, los hombres maduran, la mujer envejece. O sea, que el doble estándar sigue funcionando en la vejez y es un delirio, ¿no? La presión social sobre la belleza en las mujeres es terrible, ¿no? Y la gente empieza a mentir la edad y empieza a no decir y empieza a tratar de la cosa anti-aging y de toda esa cuestión. Y en un punto yo digo, ¿sabés? Tenemos razón. ¿Por qué? Porque vos, ¿quién quiere llegar a viejo cuando sabés que si te asumís como persona vieja, te van a excluir, te van a marginar, va a haber prejuicios en contra tuyo y etcétera? Entonces la pregunta es, ¿me tengo que disimular que soy vieja o me tengo que sentir orgullosa porque es uno de los signos de sabiduría humana más importantes? Y hay culturas que valoran y aplauden cuando uno llega a ser longevo. O sea, ¿yo tengo que adherir al modelo o tengo que tratar de darle cuerda al reloj y cambiar este modelo? Y es una pregunta que no es intelectual o no es teórica, es una pregunta práctica la que yo estoy haciendo. Me la estoy haciendo en la universidad y se la estoy haciendo a ustedes y me la estoy haciendo yo todo el tiempo. Entonces, el tema de los 30 años también influye en las empresas y en las organizaciones. Estamos empezando a hablar de la importancia de la diversidad generacional, de la importancia del desarrollo del talento silver, de la importancia de emprender a lo largo de toda la vida. Hace unas semanas presentamos un libro, invitamos al autor de ese libro que se llama Emprender hasta los 90, para que nos cuenten si una persona que nunca emprendió puede después de una edad determinada emprender y obviamente todos los datos indican que sí. Y yo no quiero hablar mucho de esto porque con Ana quedamos en que ella después le va a poner un poco más de detalle y de información con números a este tema, pero lo cierto es que surge la economía plateada, surgen un montón de áreas donde el talento senior y la creatividad demostraron que son más productivas en números puros y duros económicos, no por ser buenos y el derecho de las personas mayores en absoluto. Y hay una autora, Gina Pels, inglesa, que dice, bueno, todos sabemos lo que son los millennials, lo que son la generación Z, lo que son los baby boomers, pero hay personas que la edad no las define.
son todas estas que yo les fui comentando, personas que en última instancia no quedaron en la trampa que quedó mi madre, sino que siguieron en actividad, siguieron activas, siguieron quizá no trabajando, pero sí trabajando voluntariamente, no trabajando con fines de lucro o para ganar ¿no? un sueldo, un honorario. Entonces hay infinidad de opciones que no conocemos, pero algunas las tenemos que inventar nosotros y otras las tenemos que difundir. Y esta autora, Gina Pels, encuentra un nombre para estas personas que a mí me encanta y que lo comparto con ustedes porque me entusiasma mucho esto, que ella habla de lo que es una generación perennial. Personas perennes, personas perennial. ¿Qué quiere decir? Como las plantas, googleen después qué hacen las plantas perennes. Estas personas dejan de lado algunas cuestiones que les sirvieron útiles a lo largo de toda la vida, fueron útiles, pero que a una edad determinada les resulta que ya no les sirven e incorporan cuestiones nuevas. Estas personas perennial, en última instancia, la edad no las define para ver qué pueden hacer y qué no pueden hacer. No le prestan atención al reloj social. Hay una de ellas que escribió su primer libro, periodista, a los 93 años, que se llamó Nosotras las de 80 para arriba, y el siguiente libro lo escribió a los 95 años. Y yo les podía dar infinidad de casos de personas de edad avanzada, muy activas y con enorme cantidad de conocimiento y aprendizajes que podrían compartir. Entonces, esta cuestión de cómo darle cuerda o al reloj social o cómo ponernos las pilas, hay algunas cuestiones que yo solamente pincelo y que tienen que ver, por un lado, con lo que se llama la era de la amistad y los contactos cercanos. El único indicador que las ciencias sociales, la sociología encontró relación directa entre una buena longevidad y está relacionado con la red de amigos, de amistades, de mujeres y de varones que tengamos. Es decir, que si queremos invertir en algo para tener una longevidad positiva, invertamos en amigas y en amigos. Primera cuestión. Segunda, la era del talento y el emprendedurismo. De nuevo, si queremos empezar a pensar en qué vamos a hacer a futuro, no tengamos temor a iniciar y aprendizajes. Hoy estábamos hablando cuando veníamos con Ana y con Alicia. Alicia, por ejemplo, está estudiando, ya les va a contar ella, pero esta cuestión de hacer aquello que quizás no tuve oportunidad, pero que en última instancia ahora sí me interesa. Y esta posibilidad, este aumento de oportunidades, también lo tenemos que difundir. Lo otro que le quería decir era esto de la era de la equidad. Ya sabemos que no tiene que haber inequidad entre varones y mujeres, entre personas con discapacidad o personas sin ellas, etcétera, etcétera. Todo eso lo entendemos, pero todavía nos parece natural que digan personas de más de tal edad abstenerse para este trabajo. Todavía nos parece natural que nos hablen como si fuéramos personas pequeñas porque ven con canas o nos ven que tenemos un bastón o cosas por el estilo. O sea, tenemos que terminar con esta cuestión del prejuicio por la edad. Y es bien distinto el viejismo, que es el prejuicio contra las personas de edad madura, y el edadismo, que es el prejuicio por la edad. Y acá nosotros nos fijamos mucho en los jóvenes y tenemos una sociedad que tiene foco en la juventud, pero maltratamos a los jóvenes también, ¿no? Es decir, en última instancia, no podés porque sos muy joven, no podés porque sos experiencia. O sea que ojo con esto del prejuicio por la edad que nos toca a todos. Entonces, me encantaría ahora que Ana plantee su experiencia con estas pinceladas que yo les di e invitarlos a todos y a cada uno a decir ¡viva la longevidad! Muchas gracias.
Eh, Hola. y junto con Alicia Moscosky, que está acá presente, somos fundadoras de Ahora Nosotras, que es una comunidad para mujeres mayores de 50, y somos representantes de Aging 2.0, que es una organización internacional que trabaja en pos de la innovación para la calidad de vida de las personas mayores. Todo es voluntario, digamos, son trabajos voluntarios. Y les quería contar un poco cómo llegué yo a unirme con Alicia para hacer estos proyectos, ¿no? Y básicamente esto tiene que ver con mi crisis de los 40, en el 2001. Había crisis mundial, crisis en Argentina, y yo venía de años muy intensos, cumpliendo todos los mandatos que uno tiene que hacer, ¿no? Estudiar 2 carreras, casarme, tener hijos, la casa, los muebles, todo, hay que hacer todo. Trabajaba haciendo 20 programas por semana, súper demandada y obedeciendo a todas las demandas, y las que no son demandas y también son insinuaciones, también me ocupo, ¿no? La cuestión es que con la crisis del 2001 se bajó el ritmo de trabajo y me pasó lo mejor o lo peor que puede pasar, que es tuve tiempo de pensar. Y en este tiempo de pensar dije, ¿qué hago yo acá? Si yo quiero tener más amigas, yo tengo 40 años, voy a vivir 50 años más porque mis 2 abuelas ya pasaron los 90. Voy a estar 50, 40 años más produciendo televisión. Quiero caminar por la montaña, quiero hacer otro tipo de cosas, quiero trabajar más en proyectos, esto ya se convirtió en una rutina. Entonces, a partir de esto, siempre me gustó estudiar. Había empezado un MBA en la San Andrés, terminé el MBA en la San Andrés, hice un libro que se llama Ahora me toca a mí, como diciendo, basta de mandatos, me voy a pensar y voy a hacer lo que yo quiero. Y empecé a buscar otros horizontes laborales que me completaran más que el que tenía. Que ser directora de producción en Utilísima era el retop en ese momento, pero bueno, a mí no me interesaba. En este camino empecé a buscar trabajo, porque uno tiene que trabajar. Por suerte tuve amigos y amigas, compañeros del MBA, una red de contactos fabulosa, por las cuales empecé a conseguir clientes como consultora en comunicación, Mariana Jasper, Loaldo Jasper, Juan Manuel Santa María en IQB, o sea. Y por supuesto empecé a mandar currículums. Yo ya tenía 41 o 42 años, esperé que la Argentina les fuera un poquito mejor, ¿no?, para mandar currículums. Nunca me faltó trabajo, siempre tuve clientes. Mis ex compañeros de trabajo de Utilísima que estuvieron en Fox me llamaron para trabajar en Fox, haciendo coaching de conductoras, haciendo producción de contenidos. Mis ex compañeros de la facultad para dar clases, o sea, nunca me faltó trabajo. Pero yo siempre tuve la fantasía de trabajar en una empresa de innovación tecnológica o científica del área de la salud. Yo ya había trabajado en Hewlett Packard, en ese tipo, o sea, una empresa de innovación tecnológica, y me había gustado y quería volver a eso. Yo creo que por 15 años estuve enviando currículums, porque si hay algo que soy es tenaz y persistente. Por más que tenía siempre trabajo y tenía una consultora en comunicación, yo seguía enviando currículums. Jamás me llamó nadie, jamás. Ni me pidió más información, nada, nunca nada. Esto necesariamente te hace pensar, ¿no? O sea, te hace pensar cuál es el lugar de la mujer más de 42 años. O sea, lo que quiero decir es jamás me faltaron proyectos y tuve la oportunidad de trabajar en empresas de punta como consultora, pero siempre llegué a ellos a través de red de contactos personales, jamás a través de un CV enviado por una red social tecnológica. Entonces ahí uno se empieza a preguntar, ¿qué pasa? ¿Son las empresas? ¿Es la sociedad? Entonces empecé a cuestionarme y en este camino de cuestionarme me encontré con Alicia. Y con Alicia nos cuestionamos juntas, ¿dónde está la visibilidad de la mujer en esta sociedad? ¿En dónde está representada? ¿Cuál es la moda y la belleza de una mujer mayor de 50 años? ¿Cuál es el espacio de la mujer de encuentro? ¿Dónde está? O sea, todo este tipo de preguntas nos condujo a fundar Ahora Nosotras, que es una comunidad que empezó a ser comunidad de Facebook, que ahora tiene más de 40.000 seguidoras. También estamos en Instagram y tenemos canales verticales de WhatsApp. En algunos de ellos no estamos presentes porque no podemos estar en todo, digamos. Y
A partir de ahora nosotras ampliamos nuestro estudio y empezamos a interesarnos en otros públicos, en los mayores de 60 años, que somos, según las proyecciones del INDEC, del censo del 2010, les digo esto porque hay diferencias en los números, somos 6.700.000 ahora, en el 2020, 14% de la población. En el 2030 será 17% de la población. En el 2040 será 20% de la población. Entonces, ¿quién piensa en productos y servicios para este segmento etario que es tan atractivo porque está creciendo tanto? Nadie. Siempre se piensa en los jóvenes que son los que consumen tecnología, etcétera, etcétera, pero no piensan en este segmento etario. Es a partir de esto encontramos a Aging 2.0, que es esta organización que está en muchas ciudades y en muchos países, y lo más importante de todo es que lo que quiere es promover innovaciones en productos y servicios para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Ahora, puntualmente, está trabajando en una plataforma tecnológica para reunir buenas prácticas de cuidado de personas mayores. Nosotros estamos trabajando esto más que todo desde el nivel de sensibilizar la necesidad de desarrollar nuevos conocimientos y generar nuevos conocimientos para las personas mayores. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, respecto a Aging, por ejemplo, hicimos una alianza estratégica con WeCare y el primer año de la pandemia hicimos un ciclo de capacitación tecnológica para personas mayores, que realmente era imprescindible porque el salto tecnológico era fundamental para comunicarse y vincularse con la familia, con los amigos, para pedir hora al médico, o para hacer trámites o para comprar cosas. Eso, por ejemplo, es de Aging 2.0. En Ahora Nosotras seguimos haciendo durante todos estos 2 años encuentros virtuales, algunos de capacitación, otros de encuentro social, para que aquellas mujeres que estaban más solas tuvieran la oportunidad de encontrarse para hablar de otra cosa que no fuera del coronavirus. Acá hay una nota muy importante. Hacemos mucha sensibilización a través de los periodistas. Esta nota, mayores de 50, los excluidos invisibles del mercado laboral, es una nota que hizo la periodista Gabriela Zamela, que fue tapa de suplemento económico del diario Clarín en el mes de enero. Después de esto hubo un montón de notas al respecto. Pero lo interesante es saber por qué dice los invisibilizados. Y es porque las estadísticas, para decir cuánto desempleo hay, toman en cuenta cuánta gente está buscando trabajo. Entonces yo les digo, si uno durante 2 años manda currículums y nadie te llama, ¿vas a seguir buscando trabajo? No. Entonces este es un gap estadístico que nadie está mostrando. Y bueno, entonces esto es fundamental. Y hoy salió la revista, por ejemplo, y ahora hay todo un montón, hay una explosión de notas sobre el tema. Hoy, por ejemplo, salió en la revista Marie Claire un suplemento especial sobre la Silver Economy específicamente. Bueno, entonces seguimos trabajando nosotras con Alicia, comprometidas con el sistema en esta época, y en Argentina tenemos grandes desafíos. 1 de cada 4 mujeres está sola en hogares unipersonales. Esto no significa que necesitamos más maridos y más hijos que vivan con ellas. No, ya está, ya fue. Sí, porque lo que necesitamos son redes, es lo que hablaba. Es necesario cultivar amigas, cultivar vecinos, cultivar suena otra cosa. Pero realmente son indispensables para enriquecerse, para estar bien saludablemente, para armar cosas juntos, armar proyectos. Esto es fundamental. Algo que me quedó de otra diapositiva que es interesantísimo. 1 de cada 4 hombres, después de los 60 años, entre los 60 y los 74 años, sigue trabajando. Mientras que solo 1 de cada 2 mujeres. En parte, ¿por qué? Porque las mujeres tuvieron que optar o tuvieron obligadas a dedicarse a tareas de cuidado de los chicos o de los padres. Entonces, si vos de pronto restaste tu tiempo laboral o profesional, o tu tiempo de networking, o tu tiempo de happy hours para conocer otras personas que el día de mañana te hacen redes para conseguir trabajos, porque estuviste cuidando chicos, después continuar
trabajando es muy difícil, es muy difícil. 1 de cada 2 personas mayores de 65 no se siente segura en la calle. Esto es otro de los grandes desafíos que tenemos. Y después la discapacidad, que ahí el doctor sabe más que yo, pero si bien el colectivo, o sea, el segmento es muy heterogéneo, después de los 60 años hay diferentes grados de discapacidad. Y después el gran problema de la vejez es la dependencia. Ahí vamos al otro. Y por eso tenemos que pensar diferentes productos y servicios para que las personas puedan llegar a ser más independientes durante más tiempo. ¿Y de qué se trata la Silver Economy? La Silver Economy es el conjunto de productos y servicios que se desarrollan para los mayores de 60 años. ¿Qué es fundamental? Los mayores de 60 años, desde mi punto de vista, es que sigamos productivos, trabajando, generando ingresos, creando riqueza para poder gastar plata y no ser pasivas y ser una carga para la sociedad. Esto es como que económicamente tiene que ser así. Y puse esa foto porque la semana pasada estuve en un trekking de los 4 refugios en el Bolsón, que es caminar por la montaña 5, 6, 8 horas por día. Éramos un grupo de 9 personas. 3 de ellas éramos mayores de 50. Una de 53 años, Mariana, era la primera vez que hacía un trekking. Otro de 50 años, Sergio, era la primera vez que dormía en un refugio. Yo de 61 años era la primera vez que llevaba una mochila grande, porque siempre había hecho trekkings, pero de 2 días, nunca de 4. Lo que es interesante también, o sea, es como que la diversidad es enorme. Por un lado tenés gente con discapacidad y por otro lado tenés gente que quiere iniciarse en trekkings. Y nos contó la guía que la semana anterior había tenido un grupo de runners entre 60 y 70 años que organizaron un trekking para ellos y lo que hicieron el mismo recorrido pero no querían llevar mochilas. Entonces lo que llevaron es caballos porteadores. O sea, fíjense cómo se adapta el turismo, el turismo, el deporte, la actividad física a los diferentes tipos de públicos. Y esto, con este ejemplo del trekking, pasa lo mismo en la arquitectura, pasa lo mismo en el diseño, en la tecnología, en el fitness, en la moda, en la estética. La moda y la estética es terrible, el canon es la juventud. Entonces, o usás eso o usás ropa para personas de 80 años. No hay cosas intermedias, ¿no? Las mujeres sabemos más de lo que hablo, ¿no? O sea, en los hombres no pasa tanto. Entonces, de esto se trata la Silver Economy, de abrir la cabeza y pensar qué productos y servicios pueden satisfacer estas necesidades que tiene este segmento etario. Y para estudiar qué es lo que hace falta y animarse, faltan redes de apoyo. Y las redes de apoyo tienen su lado tecnológico, pero también tienen su lado presencial, su lado humano. Ambientes amigables, espacios públicos seguros, espacios de encuentro. Y cuando decimos esto, uno siempre piensa, acá falta el Estado. Y realmente lo que hay que hacer es articulación del Estado con lo público, con lo privado y con las ONGs. Es fundamental. Digamos que todas las organizaciones privadas, por ejemplo acá en este momento la San Andrés, tiene que tener una dimensión para pensar este segmento etario de una manera diferente, para poder provocar un cambio. Entonces, de esto se trata un poco nuestra historia, de contarles cómo a través del tiempo nos pudimos cuestionar y nos pudimos comprometer, y entonces la idea es invitarlos a ustedes a que se cuestionen cómo se ven en los próximos 30 años, qué tipo de proyectos van a querer tener, cómo cuestionamos a la sociedad en la que estamos para que realmente se proponga hacer cambios, ¿no? Y cómo nos podemos comprometer para ser parte de esos cambios. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya tenemos gente online haciendo preguntas, así que los agarro yo primero y después vamos a recorrer el micrófono. Raúl pregunta, ¿qué estamos haciendo o podemos hacer en Argentina para ayudar a los mayores a crecer tecnológicamente, a emprender, a ser independientes y que no nos mantengan los hijos?
Sí, por lo pronto, justamente Ana y Alicia, toda la gente de Aging 2.0 se dedican a la inclusión de las personas mayores a través de la tecnología. Ahora, acá nosotros como país tenemos un desafío enorme y es que no, la jubilación mínima no alcanza para poder vivir en una situación digna. Y por otro lado, la persona mayor que podría tener interés en generar algún tipo de actividad rentada, no tiene facilidades para el emprendimiento. ¿Por qué? Por esto que yo le decía del reloj social, que en concretito una persona que conozco de 93 años, Eva Giberti, no sé si la oyeron nombrar, bueno, se le venció la tarjeta y no se la renovaban porque tenía 93 años y ella trabaja, está dirigiendo un área en el gobierno de la ciudad de violencia familiar. No sé si me entienden el delirio. Es decir, que tenemos que modificar mucho. Entonces, ¿qué hay para hacer desde el lugar donde estemos, comprometernos con habilitar espacios? No es algo que depende del Estado, no es algo que depende de lo privado, es algo que nos atraviesa a todos nosotros y tenemos que ser creativos porque estamos enfrente a un desafío que es fantástico y que hay enorme cantidad de lugares donde ya se están generando buenas prácticas. No tenemos que inventar la rueda, copiemos lo que están haciendo otros, que lo están haciendo bien. No quiero decir solamente Japón, porque obvio, las culturas orientales tienen otra cuestión, otro vínculo con la edad, pero en Latinoamérica y en Europa y en Estados Unidos, en España, nosotros presentamos el libro La Revolución de las Canas, donde se da enorme cantidad en ese libro de ejemplos de lo que está haciendo Europa con el tema del emprendimiento de las personas mayores. Así que mi propuesta en todo caso es no esperar que la solución venga de otros, sino empezar cada uno, como decía Ana, imaginando qué va a hacer en los próximos años y sobre todo colaborando para que otros tengan estos espacios. Ricardo. Hola. Sí, yo creo que, digamos, primero tenemos que desprendernos de algunas cosas como sociedad, ¿no? Yo miraba un ejemplo hace unos años en Corea del Sur, un grupo de adultos mayores salía, digamos, en consonancia con las autoridades de las localidades donde trabajaban, a hacer inspección de cómo estaban las calles. Tenían una pechera que, no sé, estaba escrito en coreano, diría algo así como municipalidad o algo por el estilo. No cobraban, pero se sentían útiles, ¿sí? Nosotros tenemos todavía una actitud social de protección. Pobrecito el viejito, ¿cómo va a salir a la calle solo a ver si se cae, ¿no? Digo, lo pongo en un ejemplo así un poco grotesco, pero eso está muy arraigado. Esa cosa proteccionista, bien intencionada, la gran mayoría de las veces, termina siendo perjudicial, ¿sí? Porque le sacamos la posibilidad de hacer o de ser útiles. Entonces yo creo que, Raúl se llamaba, la pregunta que hizo, ¿qué estamos haciendo en la Argentina? Estamos tratando de sacar la cabeza arriba del agua, digamos, ¿no? En el sentido de la visibilización de esta situación, de esta problemática y de esta realidad que nos va a tocar, como dije al principio, a todos. Todos vamos a envejecer, todos vamos a llegar, ¿sí? Y la verdad que si entre todos no empezamos a buscar estas soluciones, siendo creativos, porque está demostrado, salió una nota en Facebook hace un poco menos de un año que en México abrieron un Starbucks todo atendido por adultos mayores. ¿Sí? Hay innumerable información que dice que el empleado de adulto mayor es mucho mejor que el joven. Es más fiel, es más estable, falta menos, ¿sí? Es más responsable, cambia menos de trabajo, que es una característica de los millennials, ¿no? Que saltan de un trabajo al otro todo el tiempo. No digo que esté bien o mal, pero es una característica. En cambio, el empleado adulto mayor tiene otra característica que para determinados, digamos, trabajos es mucho más adecuada. Recién ponían el ejemplo del banco, eso es un clásico. El no darle la tarjeta de crédito porque cumplió X edad a gente que por ahí es doctora en ciencias de economía y quizá tenga una caja de ahorro llena de plata. ¿Está bien?
Y el mundo es paradójico, o sea, si ustedes piensan el 70, creo que 2 o 3% de los presidentes o presidentas del mundo son mayores de 65 años. ¿Sí? La gran mayoría de los dirigentes son personas mayores, bueno, digo, la gran mayoría de los dirigentes de los sindicatos argentinos, ellos no se jubilan, sus empleados sí, ¿está bien? O sea, hay algunas cosas muy paradójicas que la verdad que hay que empezar a sincerar y como sociedad empezar a trabajar. Buenísimo, gracias. ¿Alguien de los que estamos acá presente? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Rodríguez, yo soy médica, soy colega del doctor. Empecé, bueno, a darme cuenta desde mi especialidad, que en principio era la neurología y atendía a muchas personas mayores, que me faltaba bastante conocimiento al respecto de la fisiología del adulto mayor, porque en la currícula de la Universidad de Buenos Aires por lo menos no vemos nada en relación a eso. Así que bueno, descubrí que existía otra especialidad para hacer y bueno, acabo de terminarla y creo que bueno, a partir de eso me empecé a interesar y a ver todo esto. Y bueno, tengo muchos pacientes adultos mayores y empecé a darme cuenta de que tenía que hacer algunas otras intervenciones distintas que no tenían nada que ver con recomendaciones en cuanto a farmacología o a conductas. Y bueno, les quería compartir que, por ejemplo, esto que decía, ¿cómo es su nombre? No recuerdo. Mercedes, esto del reloj social, muchas veces lo hacen propio. Y ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, tuve un matrimonio que llevan 56 años de casado y el diagnóstico que les hice que estaban aburridos, porque no tenían, era así, no, o sea, me trajeron muchos estudios, así de estudios, porque habían recorrido cardiólogo, bueno, estaba todo óptimo, o estaba muy bien, todo compensado, no tenían nada. Y entonces, digo, bueno, tienen muchísimos años más para vivir, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué quieren hacer? Se miraban, digo, ¿no se divierten? O sea, ¿qué hacen para divertirse? ¿Qué les gusta? Y él, bueno, voy a decir una palabra que es muy, muy argentina, muy porteña, y me respondió así, me dijo, a mí me gusta la joda. Siempre me gustó ir a bailar el tango, siempre me gustó. Y digo, ¿por qué no baila tango? ¿Por qué no bailan tango? ¿Por qué no van a aprender a bailar el tango? Ahora se va a poder de nuevo. Dice, yo sé bailar el tango, ella no sabe. Bueno, entonces tengo otra paciente que es profesora de tango, los vinculé, les expliqué que, bueno, hay lugares además que está absolutamente recomendado el tema de bailar el tango, porque, por ejemplo, para los pacientes con Parkinson, es algo que indicamos. Bueno, nada, esto quería decir que es real, lo vivimos, yo lo hice parte de mi consultorio y estoy muy interesada en profundizar en todo esto porque veo que hay muchísimas cosas para hacer, he adecuado los espacios, incluso aumento el tamaño de las letras, por ejemplo, que antes no lo hacía, tenía cartelitos o cositas muy, muy pequeñas, no me daba cuenta de eso. Y ahora me di cuenta de un montón de cosas, desde la señalización hasta los colores o cosas como, y a poner música. Me han dicho algo muy gracioso como, qué buena música pasan acá. O sea, como si fuera un lugar recreativo. Entonces, nada, a mí me abrió mucho la mente, la cabeza, me inyectó un montón de energía y bueno, me gustaría ser multiplicadora en ese sentido. También estudiar la especialidad, también conocí un montón de profesionales que también me contaron cosas. Y bueno, sería también muy interesante, no sé cómo se hace, eso seguramente que lo van a saber los que me anteceden y que están, cómo meterlo en la currícula de la universidad. Yo he sido docente de medicina interna a nivel hospitalario en el Instituto Roffo y me da cuenta que mis alumnos que tenían 22, 23 años, algunos a punto de recibirse, no tenían ni idea de nada de esto, aprovechaba para decirle cosas, pero así de una manera medio como informal. Así que bueno, nada, quería compartirles esto y que bueno, algunos creo que nos estamos como despabilando y con mucho entusiasmo de hacer este tipo de intervenciones o cosas. No, nada.
Sí, buenas noches. Bueno, yo me llamo Alan. Quiero decir que tengo 65 años y sobre el tema quiero hablar. Creo que se puede aportar algunas cosas. Primero que me encanta todo este tipo de eventos para profundizar un poco el tema por el cual estoy pasando. Entonces no es teoría, sino una cuestión de práctica, es todos los días. Con mis amigos, veo lo que sucede y realmente nos suceden muchas cosas que normalmente no nos venía sucediendo, ¿verdad? En la vida familiar, cuando los dos nos quedamos en la casa hay problemas, mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, hay una situación nueva ahí que se da. Es decir, yo tengo muchos amigos, muchos amigos, que llegado los 55, 60, 65, hay una etapa de mucha ruptura. Ojalá que tuviera una médica como la que habló antes que yo y podía recomendar algo parecido. Yo creo que tiene que haber algún tipo de asistencia también a estas parejas de años que de repente no es que falta el amor, sino es otro tipo de amor, es reencontrar el amor o quizás separarse, ¿por qué no? Y es más, la persona que decide separarse a los 60 años es porque todavía se siente viva, se siente joven, se siente capaz. Empieza a plantearse proyectos, porque tampoco podemos ocultar que hay mucha gente sola porque terminó con su pareja, ¿verdad? Y lo lindo es que esa mucha gente sola está buscando proyectos nuevos, quizás una pareja nueva, estudiando, y yendo al gym o a bailar, pero no somos lo que hace 20 años eran una persona de 65 años. No nos identificamos. Es decir, yo tampoco me identifico hoy con una persona de 80 años. ¿Ya? Y teóricamente, dentro de la sociedad, yo soy considerado una persona mayor y voy al montón, ¿verdad? Mayor de 60 años. ¿Y saben cuándo me di cuenta de esta cuestión? En la pandemia. Estaba haciendo fila en Correo Argentino porque tenía que enviar una encomienda, ¿verdad? Una fila de 200 metros, porque todo el mundo estaba mandando cosas por correo. Se me acerca una chica y me dice, señor, ¿usted cuántos años tiene? 63. Ah, bueno, nosotros acá los ancianos mayores de 60 años casi me morí, te juro, ese día fue y ese fue el momento que me di cuenta que sí, que estaba dentro de un canasto donde van todos los mayores, ¿verdad? Le iba a tratar mal, porque realmente me golpeó. Después dije, bueno, ya voy a utilizar esto, pero realmente me quedé muy amargado. Entonces, es decir, ¿dónde yo me ubico? Es decir, hace falta, creo, que en este estudio que se está haciendo sobre este nuevo fenómeno social, ¿dónde entramos? Porque yo tengo 65, ¿verdad? Pero los de 55 que vienen atrás, con mucho más fuerza, con mucho más, digamos, cabeza más abierta a lo que puedo llegar yo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ellos, verdad? ¿Qué va a pasar, verdad? Es decir, evidentemente la sociedad va a tener que buscar de nuevo un espacio donde nos jubilamos del trabajo, pero no nos jubilamos de la vida. Es decir, a mí no, yo cuando en un lugar así no quiero, no me identifico con la persona, la pobre persona que está ahí, no. Quizás voy a llegar a eso, necesariamente voy a llegar, pero hoy no me siento así, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, tenemos que buscar puede ser, no sé si los Silver entra de 60 para adelante, pero yo ese 60 para adelante como que me golpea un poco, ¿verdad? Me gustaría un 60, 370, donde me identifique más y me pueda relacionar mejor con la gente. Bueno, era simplemente un aporte. Gracias. Alan, en algunos lugares se habla de los viejos jóvenes, ¿sí? Sí. O de los madurecentes, como dijo Mercedes. Algunos en Brasil lo llamaban gerontolescentes y eso se confunde, ¿sí? Pero era por esto de ubicar una nueva etapa como fue la adolescencia. O sea, la adolescencia no es una cuestión biológica. O sea, después le pusimos un montón de características, pero lo que pasa es que hasta ese momento, que fue en la época de Otto Bismarck en Alemania, la gente se iba a trabajar a los 8 o 10 años a trabajar porque había que traer plata a la casa. No existía el secundario, o sea, cuando se abre toda la parte de lo que fue, digamos, la historia del welfare en los países europeos centrales,
se pone el colegio obligatorio hasta los 17. Ahí empieza la etapa y se empieza a observar esos chicos, ¿sí?, que antes estaban trabajando en otro contexto. Y ahí surge un poco la adolescencia. Bueno, tiene relación con la evolución, etcétera, hormonal, está todo bien. Pero no es al revés. O sea, no es que porque uno en ese momento desarrolla, se transforma en adolescente, sino que fue un fenómeno social. Y ahora está pasando lo mismo. Por eso se utiliza el término gerontolescencia en algunos casos. Lo que pasa es que se malinterpreta tanto porque de vuelta tiene la connotación negativa de viejo verde, ¿no? Empieza toda esa historia de estereotipos y prejuicios. Sí, que la mejor forma, digamos, de clausurar el deseo también es catalogar a alguien. No, lo que le quería contar es que hay países ya hoy en el mundo que tienen Ministerio de la Soledad. Gran Bretaña y Japón, ¿sí? Porque es un fenómeno social que en muchos casos por elección y está muy bien, porque hay gente que está muy bien, ¿sí? Yo siempre digo que no es lo mismo estar solo que sentir soledad, son dos cosas distintas, pero ya hay países que lo están pensando, digamos, seriamente, porque hay un gran colectivo de personas que viven solas, ¿está bien? Y están, entre comillas, entre mayor riesgo de muchas cosas. Así que, mire, se van ubicando solas las categorías sociales. ¿Está bien? Hay una pregunta. Antes a mí me interesa que nos quede esta imagen de nos meten a todos en la misma bolsa o algo así. Y es verdad, porque todavía no hay acuerdos de en qué momento empieza la vejez. Y entonces se meten en la misma bolsa al hijo de 55, a la madre de 75 y a la abuela de 90. Todos somos personas mayores. Primera cuestión, es un delirio eso, ¿no? Porque las expectativas, los intereses, siempre se habla de necesidades, pero no de las expectativas, y los intereses varían enormemente. Y me parece importante que tengamos en cuenta que no, por ejemplo, decía Ana, la Silver Economy, ¿no? La economía plateada. La OCDE ubica persona mayor a toda persona mayor de 55. ¿Entienden? La OMS después de los 60. O sea, es arbitrario. Por lo tanto, tengamos desconfianza a cualquier categorización que empiece por la edad. No caigamos en la trampa de la edad cronológica, porque estamos viviendo otra realidad. Las personas, en sociología ya hace un montón, que sociólogos franceses dijeron las personas de 90 años del siglo XXI no tienen nada que ver con las del 90 del siglo XX, nada que ver. Nada que ver, es otra película. Y nosotros eso no nos estamos enterando. Te dejo que hagas la pregunta a vos porque me interesa más escucharte a vos. Mi nombre es Jorge Torres, soy médico y soy pastor asistente de la Iglesia Presbiteriana San Andrés. Les voy a dar una ayudita. Desde el año 2001 tenemos un grupo de adultos mayores en la Iglesia que actúa transversalmente con los demás ministerios de la Iglesia. Y una de las cosas que usamos en nuestro grupo de adultos mayores, que nosotros le cambiamos el nombre, se llaman adultos mejores, es que los viejos son los que no crecen, los ancianos siguen creciendo. Entonces, realmente creo que la vejez empieza cuando usted deja de crecer. Ese es el punto 1. Después, acerca de lo que acertadamente dijeron, cómo nos percibimos nosotros como la edad cronológica, vemos que hay muchas personas mayores de 80 que no se incorporan al grupo, que se sienten muy jóvenes para el grupo, pese a que hace 20 años que el grupo existe. Y ocurrió un fenómeno, como tenemos otros segmentos que van interactuando, tenemos varios grupos de matrimonios. El último grupo de matrimonios son los matrimonios con el nido vacío. Entonces resulta que los de 80 que no van a adultos mayores terminan yendo a los del nido vacío. Por eso que creo que es muy bueno poder interactuar y mezclar los grupos. Gracias. Muy bueno. ¿Alguien más quiere una pregunta? ¿Qué tal? Yo soy Edgardo. Somos una peste los médicos, también soy médico. Mi papá, que también era médico, psicoanalista, entre paréntesis, Eva Gioberti fue mi primer psicoanalista cuando yo era muy chiquito.
presentó su último libro a los 80 años de edad. Un desafío interesante. Y él dijo, el libro se llamaba Senectud. Y él citó a, yo no puedo acordar, algún compositor folclorista argentino famoso que había dicho que viejos son los trastos, los que no sirven y se tiran. En cambio, distinto era ser antiguo, porque las cosas antiguas se valoran. Siempre me quedó eso como recuerdo, ¿no? Yo creo que la vejez uno la forma en la infancia. Lo primero que hay que hacer es elegir hacer algo que a uno le guste. Y si cambia de gustos a lo largo de la vida, tratar de ir haciéndolo gradualmente, sin perder la liazón con eso que fue el amor de la adolescencia, de la universidad. Porque una forma interesante de llegar a cualquier edad activo es seguir haciendo lo que a uno le gusta. Yo he cambiado muchas cosas a lo largo de mi especialización médica, pero lo disfruto y no se me ocurre dejar de trabajar nunca. Además tuve un abuelo que a los 90 años seguía trabajando para Ledesma, no era Ledesma en aquel entonces la empresa, y se murió de golpe de un cáncer de páncreas. Yo no lo conocí porque lo tuvo mi padre a los 50 años. Y tuve un padre que también a los 91 años seguía trabajando, así que es genético. Y con esa imagen familiar, para mí no se me ocurre dejar de trabajar nunca. Soy ginecólogo y atiendo mujeres de hace 40 años, son mis pacientes, y muchas se jubilaron. Gerentes de banco, abogadas, juezas, médicas. Y yo veo que hay dos diferentes formas de seguir la vida. Las que dejaron el empleo formal y cobran la jubilación, pero siguen activas en algo vinculado a lo que fue la pasión de sus vidas, que fue el trabajo que siempre hicieron, están mejores. Las que se jubilaron y ya está, ya me cansé, ya hice todo, cumplí con todas las obligaciones de la sociedad, ahora me quedo en otra cosa, al tiempo se arrepienten, por lo menos la experiencia que yo vivo. No sé cómo será con los hombres porque no atiendo hombres, pero la verdad es que el consejo que yo doy es que para seguir adelante en la vida bien, no hay que pensar en el futuro, hay que decir, hoy es el día, y seguir haciendo lo que a uno le gusta. Y yo creo que a pesar de estar jubilado, por ejemplo, alguien que estuvo toda la vida trabajando en IBM, y un día le dicen, cumpliste 60 años, te tenés que ir de acá. Hay consultorías, hay desarrollo de nuevo software, hay montones de cosas que veo que hay gente que lo sigue haciendo y que ya hace 10 años que no trabajan en IBM y están mejor ahora que cuando estaban en IBM porque no tienen un jefe de mal humor arriba. Entonces, la filosofía de la vida es esa, ¿no? Es decir, tratar de hacer cosas que a uno le gustan y variarlas. Y fundamentalmente algo que no le va a gustar a muchos, que hay que ser transgresor. Perdón, pastor, yo sé que las religiones son muy dogmáticas, pero la felicidad tiene mucho que ver con la transgresión. Yo no digo hacer cosas malas, delitos o romper cosas que socialmente estén criticadas, pero darse libertades, qué sé yo. Lo de bailar el tango está fantástico, pero quizás es más divertido bailar el rock, ¿no? El tango es medio melancólico. ¿Y por qué no bailar el rock, por ejemplo? ¿No? Es decir, la transgresión es algo que te mantiene vivo y es muy importante a cualquier edad, ¿no? Perdón por mis opiniones. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando al horario para repetir unas empanaditas antes de que nos vayamos. Los que quieren quedarse charlando obviamente están más que invitados. Y la verdad es que nos vamos todos con muchas preguntas, que eso está bueno cuando uno viene a escuchar. A veces uno siente que se va con respuestas y en realidad lo bueno también es irse con preguntas para ir respondiéndoselas, ¿no? En el caminar, en el día a día. Así que, por suerte, nos quedan tantos años para seguir educando a tantos más que vienen. Y bueno, agradecerles a ustedes tres por estar acá hoy en nuestro colegio, que también es parte de esto, ¿no? De poder seguir enseñando a nuestros alumnos y bueno, tener miembros de la iglesia, un lujo, bueno, la universidad presente. Así que muchísimas gracias por estar acá y esperamos verlos pronto en algún otro evento que podamos compartir con ustedes. Un aplauso para ustedes también. Muchas gracias.